Que la gracia y la paz de Dios y nuestro Señor Jesucristo les acompañe, estimados hermanos, el día de hoy. Seguimos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Hoy vamos a ver el capítulo 17 de la perseverancia de los santos. Vamos a orar. Al único y sabio Dios sea la honra y gloria. Nos acercamos a ti con único propósito de exaltar tu santo nombre a través del estudio de tu palabra. Que el Espíritu Santo more en mí para serte fiel en la exposición. Que cada hermano sea edificado recibiendo el mensaje de salvación que nos otorga nuestro Señor Jesucristo, que pagó nuestros pecados en la cruz y ahora está sentado a la diestra del Padre Celestial, esperando por su iglesia. Gloria sea tu nombre, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, tenemos para hoy las preguntas del capítulo 17. La primera pregunta: presente 4 argumentos a favor de la certeza de la perseverancia de los santos. Presente 4 argumentos a favor de la certeza de la perseverancia de los santos. Segunda pregunta: ¿cuál es la base de la seguridad del creyente? ¿Tiene algo que ver con su libre albedrío? ¿Cuál es la base de la seguridad del creyente? ¿Tiene que ver con su libre albedrío? 3. Liste 8 resultados trágicos de cuando el santo peca. Liste 8 resultados trágicos de cuando el santo peca. De la perseverancia de los santos. Introducción. En el día de hoy vamos a estudiar bíblicamente una doctrina que ha traído por muchos años discusiones y polémica entre las diferentes congregaciones o iglesias, y las polémicas vienen por las malas interpretaciones bíblicas. Y la pregunta es: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y cada congregación o creyente da su respuesta a su conveniencia y no a través de la Biblia. Hay algunos que andan en pecados y dicen que no se pierde porque es un regalo de Dios. Es una declaración que a simple vista es verdadera, porque la salvación no se pierde y también es un regalo de Dios. Pero lo que no se dice es que a lo mejor esta persona no ha recibido este regalo de parte de Dios, porque para recibirla, este regalo de Dios debe haber unos requisitos. Primero, tiene que haber sido llamado eficazmente, tiene que haber sido escogido, tiene que haber sido justificado y también santificado por su Espíritu. Entonces, si es salvo, no puede andar en pecado. Veamos qué nos dice la confesión y la sustentación de la palabra de Dios. Vamos a leer el artículo 1 del capítulo 17 de la perseverancia de los santos. Dice la confesión: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe
el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios pueden ensombrecerles y oscurecerles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Hasta ahí la lectura de la confesión de fe. El primer punto del artículo 1 sería aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por el Espíritu Santo, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo de ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Veamos qué nos dice Juan 10, 28 y 29 acerca de esta declaración. Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquellos que Dios ha escogido, llamado eficazmente, Cristo les declara que Él les da la vida eterna. No perecerán jamás, los santificará, significa que los sostendrá con su espíritu. Ningún pecado los arrebatará de sus manos. Así que el salvo perseverará hasta el final, que venga Cristo a buscarlo y lo llame a su presencia. Mi Padre me los dio, significa que Dios los eligió para que respondieran al llamado eficaz, y Cristo los justifica y permanecerá siempre con Él hasta la eternidad. El creyente verdadero, que realmente es llamado irrevocable de Dios para salvación, es aquel que puede pecar, pero no persiste en el pecado. Se arrepiente, le mortifica el pecado y se arrepiente permaneciendo en Cristo por medio de la fe. La seguridad de las ovejas o el creyente descansa sobre el poder del pastor, que es Cristo, y su relación con el Padre. El punto 2. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecerles y oscurecerles por un tiempo. Busquemos en la palabra de Dios, 1 Corintios 11:32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.
El creyente que ha experimentado la justificación en Cristo puede ser azotado por Satanás dentro de sus debilidades humanas. Puede caer en pecado, pero Dios lo va a castigar. Lo reprende en disciplina de manera tal que sea perseverado para la vida eterna. Jamás seremos condenados de muerte, porque ya fuimos liberados para siempre. Perseveraremos hasta el final por medio de Cristo. Veamos el punto 3. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Hasta allí la lectura de la confesión. Busquemos en la palabra del Señor Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, ¿no habéis sido consumidos? El Señor condena las acciones hipócritas, corruptas e inmorales de su pueblo. Hay esperanza porque Dios nunca deja de ser quien es. Yo, Jehová, no cambio. El Señor es fiel a las promesas del pacto y no abandonarás a su pueblo. No es por los méritos del hombre que Dios los perdona, sino por gracia de Dios, y por eso los mantendrá apartados del mundo. Veamos el artículo 2 de la confesión. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intersección de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Está ahí la lectura de la confesión. Veamos ahora el punto 1 del artículo 2. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío. Busquemos la palabra del Señor, Filipenses 2, del 12 al 13. Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hasta ahí la palabra del Señor. La perseverancia de los santos que sostiene la Biblia está basada en que Dios es quien la provee. Él nos da en el corazón de mantenernos ocupados en las cosas espirituales. Él nos mantiene los ojos abiertos para distinguir los pecados que Él rechaza y mantenernos alejados. Si fuera por nuestro libre albedrío, no podríamos resistir. Las cosas del mundo que ofrece se ven deleitosas ante nuestros ojos, pero son pasajeras y te llevan a la perdición. Lo que para nosotros son buenas, dañan nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. Literal 2 del artículo 2. Sino de la inmutabilidad del decreto de elección. Busquemos Mateo 24 del 22, 24 y 31. Mateo 24, 22, 24 y 31. Dice la palabra: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El 24. Porque se levantarán falsos
Cristo y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde su extremo del cielo hasta el otro. La salvación es solo por elección, según el decreto eterno de Dios. Este decreto que Dios estableció desde la fundación del mundo ha permanecido hasta hoy y seguirá permaneciendo por toda la eternidad. El decreto de Dios es inmutable, no cambia. Él estableció que aquellos que Él escoge para salvación van a perseverar hasta que Cristo regrese por ellos. Aquí Jesús estaba predicando a los judíos y a los apóstoles. Entonces, ¿por qué hay duda de la salvación por elección? Cuando un cristiano muere terrenalmente, nos duele mucho, pero ese dolor se debe convertir en dar gracias a Dios, porque ahora este hermano o familia está en su presencia. Mientras estamos en este mundo, estamos en tentación y conflicto. El decreto de Dios establece que estaremos perseverados esperando ese día de victoria y gloria cuando Cristo venga por su iglesia. El literal 3. Que fluye del amor libre e inmutable de Dios, el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intersección de Jesucristo y la unión con Él. Busquemos en nuestra Biblia Romanos 8, 31 al 34. Romanos 8, 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hasta allí la lectura de la palabra. La perseverancia de los santos se deriva del amor libre e inmutable de Dios que tiene con el mundo pecador, que Él escogió para salvarlo, que sin tener ningún mérito propio que pudiese ganarse esa salvación, sino con los méritos de Cristo, que sí cumplía con todas las exigencias de la ley y la exigencia de Dios para liberarnos de la maldición del pecado. Dios entregó a su propio Hijo amado en la cruz por nosotros. Ahora somos libres de toda condenación por la redención de Cristo, y también nosotros somos resucitados con Él. Es Cristo quien actuará como juez sobre todo el mundo, pero no nos condenará. Aún ahora, Él intercede por nosotros ante el Dios justo. Cristo nos da la profunda seguridad espiritual. Literal 4. Del juramento de Dios. Busquemos Hebreos 6, del 16 al 20. Hebreos 6, 16 al 20. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, requiriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros,
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. La confirmación de la promesa de Dios por medio de su juramento y su pacto remueve todas las dudas que tengamos acerca de su certeza. Una ancla es tan segura como aquello a lo que está atada a nuestra alma. Esta ancla está atada a Cristo. Literal 5. De la morada de su espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos. Hasta allí la lectura de la confesión. Busquemos Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados por el Espíritu Santo. Cristo dijo que nos mandaría el Consolador después que Él se iba, para guardarnos, para guiarnos, para protegernos y para mantenernos en los caminos correctos. Él mora en nuestro cuerpo. Somos el templo de Él. Somos la morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos contristarlo. Este sello del Espíritu Santo es la garantía que somos perseverados mientras convivamos en el mundo perdido y el Señor nos llame a su presencia. Literal 6 del artículo 2. Y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Veamos qué nos dice Jeremías 32:40. Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. La perseverancia surge del pacto de gracia eterno que Dios ha determinado con el pecador. Él nos perdona con todo su corazón y su alma, sin que nosotros tengamos algo que ofrecerle. Él perdona para siempre y no se acordará más de nuestra falta o nuestros pecados. Lo único que podemos hacer en gratitud por ese regalo es arrepentirnos de lo más profundo de nuestros corazones y con toda nuestra alma, para servirle con fidelidad y temblor a su justicia. Busquemos Hebreos 13, 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La perseverancia de los santos está plasmada en esta oración que hace el autor de Hebreos, reconociendo el pacto de gracia eterno de Dios, que después de determinar el sacrificio de su Hijo Jesucristo, lo resucitó para que nosotros podamos resucitar en Él. Y mientras estemos en este mundo, nos capacita para hacer su voluntad en alabanza. Dios ha provisto todo lo necesario para nuestro bienestar espiritual por medio de la obra redentora de Cristo. El pacto que el Señor inauguró es eterno. Veamos el artículo 13. Y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y del descuido de los medios para su
preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo. Se les dañan sus virtudes y consuelo, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales, renovarán su arrepentimiento y serán perseverados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Hasta ahí la lectura de la confesión. Literal 1 del artículo 3. Y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos. Hasta ahí la lectura de la confesión del literal 1. Busquemos en nuestra Biblia Mateo 26, 70, 72 y 74. Mateo 26, 70, 72 y 74. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices, 7.2, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, 7.4. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Mientras convivimos en el mundo contaminado por la maldad del pecado, los santos también estamos expuestos a las tentaciones y caemos en pecado. No somos perfectos. Quien diga que no le pasa esta situación está mintiendo y hace a Dios mentiroso, porque solo el Dios de la Trinidad es perfecto y no peca. Aquí tenemos el relato de un hombre apóstol y santo que le juró fidelidad a Jesús. Y este era Pedro, y estamos hablando de la negación de 3 veces de Pedro. En los momentos que vio su vida terrenal en peligro, lo negó y no fue una sola vez, sino 3 veces. Jesús lo dejó en su propia carnalidad para demostrarnos que sin Él no somos nada. Nuestra fe es vana sin Cristo. Nuestro orgullo es de lo más bajo sin Cristo. Literal 2. Por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo. Busquemos Isaías 64 del 5 al 9. Isaías 64 del 5 al 9. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Y cuando los santos caen en pecado y permanecen por algún tiempo ante Dios, somos como las hojas que se lleva el viento. Cualquier cosa que hagamos para alabarlo no serán tomadas en cuenta por Dios. Son como basura, son insignificantes para su justicia. A Dios no le agradan sus acciones pecaminosas por su santidad, y el Espíritu Santo que mora en usted también está contristado. Literal 3. Se le dañan sus virtudes y consuelos. Busquemos Salmo 51:10. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en
renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando el santo es apartado de Dios por el pecado y contrista el Espíritu Santo, también todas las virtudes, los dones, los consuelos, el gozo está en completo deterioro y su gozo espiritual está menguado. Literal 4. Se le endurece el corazón y se les hiere la conciencia. Busquemos Salmos 7.3, 21 y 22. Salmos 7.3, 21 y 22. Se le llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Nuestro corazón está endurecido por el pecado, igual que la conciencia está también afectada por el pecado. No sentimos ningún remordimiento por toda la inmundicia en la cual estamos en pecado. Literal 5. Lastiman y escandalizan a otros. Busquemos la palabra del Señor, 1 Corintios 8, del 9 al 13. 1 Corintios 8, del 9 al 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, quien que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecamos contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Hermanos míos, cuando el creyente está en pecado, lastiman y escandalizan a otros hermanos, porque nosotros somos testimonio de Cristo. Pero aquí Pablo nos predica que aun cuando a nosotros no nos parece que sean pecado, pero hacemos tropezar al hermano con alguna actividad o acción, se nos convierte en pecado. Tengamos cuidado. Ser tropezadero significa mucho más básico que molestar a otros o ofenderlo por la ignorancia. Constituye una ofensa deliberada que hiere y debilita la conciencia de otros, arruina su relación con Cristo. Pecar contra el hermano es pecar contra Cristo. La libertad cristiana siempre debe ejercerse en amor con el objetivo de fortalecer a los demás. Literal 6. Y se acarrean juicios temporales. Busquemos 1 Corintios del 27 al 32, 1 Corintios del 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Las acciones pecaminosas de los santos tienen consecuencias. No puede quedar liberado del castigo. Si realmente es un creyente justificado por la sangre de Cristo, Dios lo va a disciplinar para corregir sus acciones y vuelva a sus caminos. El mundo no será quien los juzgue, sino Dios, y nos pondrá el castigo que corresponda. Prevalece la perseverancia de los santos. Veamos el último literal 7. Renovarán su arrepentimiento y serán perseverados hasta el fin mediante la fe en Cristo. Hemos visto los últimos versículos
de pecado en el santo del creyente, pero hay una confirmación de la doctrina de la perseverancia de los santos. Busquemos Lucas 22:32, el 61 y el 62. Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús ora por Pedro para que sea perseverado en su debilidad y caída del pecado. La mentira es en decir que no conoce a Jesús. Esa es nuestra fortaleza, que detrás de nuestra debilidad Jesús está conservándonos para no caer totalmente a la perdición, sino que vamos a volver a Cristo y nos vamos a levantar por la gracia de Dios y vamos a perseverar hasta el final. Lucas 22:1. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Lucas 6:2. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La perseverancia de los santos es por medio de Dios, que nos eligió, por Cristo, que nos justificó con su sangre, y por el Espíritu Santo, que mora en nosotros para guardarnos de una caída total. Él nos lleva a reconocer de nuestra desviación por el pecado, para arrepentirnos y nuevamente tener el gozo espiritual y la comunión de nuestro Padre Celestial. La aplicación de este estudio es: si usted tenía alguna duda de la doctrina de la perseverancia de los santos, hemos estudiado versículo por versículo de la palabra de Dios, que todos aquellos a quienes Dios ha escogido, los ha llamado eficazmente, los ha justificado con la sangre de Cristo y los ha santificado en el Espíritu Santo, serán perseverados hasta la eternidad. El verdadero creyente puede pecar o caer en tentación por algún momento debido a su debilidad humana o ataque de Satanás, pero no puede practicar ni permanecer mucho tiempo ni para siempre en estos pecados, porque la gracia de Dios, la obra redentora de Cristo y las arras del Espíritu Santo lo volverán al arrepentimiento para la vida eterna. Oremos. Busquemos Hebreos 8:20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, la cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.